quiero hablarles esta noche y el tema que les traigo le hemos llamado cuando Jesús visita los hogares. Cuando Jesús visita los hogares. Mire, amados, hay un sinnúmero de cosas que nosotros nos damos cuenta y creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias de cosas que están sucediendo. Y sabe que nosotros hablamos mucho con nuestros niños y nuestros niños nos comentan y nuestros niños nos dicen de cosas que ellos han experimentado y están pasando cosas de parte de las tinieblas bastante tremendas, que yo no se las digo por no ser infidente, por esa confianza que nos tienen los niños, no decirle a usted qué es lo que está pasando, pero están pasando cosas bien extrañas, bien raras, que sabemos que no son buenas, que son de parte del enemigo. Ahora, sabemos que hay un mundo sobrenatural, sabemos que hay un mundo en el cual nosotros estamos viviendo, que no solamente es el mundo físico, sino que hay una dimensión que no podemos ver, pero que sí podemos ver que se manifiesta. Entonces nosotros necesitamos imperiosamente aferrarnos de Dios, agarrarnos de Dios, porque es la única forma de nosotros poder enfrentar todo ese sinnúmero de cosas que con este tiempo que estamos viviendo se van a ir multiplicando, se van a ir desarrollando. Y lo mejor es tener a Jesús en nuestros hogares, en nuestras casas. Y sabe que cuando el Señor me ponía esta palabra, yo me di cuenta y lo había pasado desapercibido de que el Señor visitó siempre las casas, que el Señor visitó siempre los hogares y que el Señor es un Dios que visita las familias, que Dios siempre está con las familias. Y quiero darles algunos ejemplos esta noche. Y en primer lugar, quiero darle el ejemplo. ¿Sabe cuál fue el primer milagro que hizo el Señor? Lo hizo en un matrimonio. Estaban recién casándose y ahí hubo falta de una provisión importante. Y dice que el Señor fue invitado y el Señor comenzaba su ministerio y el Señor no tenía planificado hacer ningún milagro, pero su madre se lo pidió. Y había en aquel lugar, en aquellos tiempos, se celebraban las fiestas de bodas por un término de 7 días, las personas que tenían algún recurso. Y tenían que tener siempre bebida, tenían que tener vino y tenían que tener alimento. Y en aquella fiesta de bodas se terminó el vino. Y sabe que eso era así como un mal augurio. Eso era como tener una mala imagen delante de la sociedad, de aquella persona, de aquel hombre. Y el Señor se dio cuenta y llegaron al Señor y le dijeron: Señor, no hay vino. Ahora, sabe que el vino representa el gozo. El vino representa tener el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios misma. Y lo que tenían ellos ahí eran unos barriles con agua que servían para rituales, servían para lavarse las manos y unos rituales que los religiosos de aquel tiempo habían implementado. Y el Señor dio una orden y Dios les dijo: esos barriles comiencen a servirlos. Y mientras estaban sirviendo los barriles de agua, aquellos barriles ya no eran agua, sino que se convirtió en un vino que suplió la necesidad que tenía aquel hogar, aquella familia que recién comenzaba. Ahora, ¿qué tipo de vino era? No era cualquier vino. Y cuando la persona encargada del evento llega y prueba el vino, llega y felicita al esposo y le dice: te felicito. Porque la costumbre es que cuando ya está pasado el tiempo, cuando la gente ya ha bebido, se sirve el vino de peor calidad. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. No sabía de dónde provenía aquel vino, pero el Señor lo hizo. Ahora, ¿sabe que lo que encontramos en la Biblia siempre son cosas que representan o son símbolos que nos representan lo que Dios quiere enseñarnos? Y este símbolo nos dice que el Señor bendice las casas donde Él llega. Cuando hay necesidad, cuando se necesita provisión, el Señor siempre está ahí. No sé si usted se da cuenta de las estadísticas, pero la cantidad de matrimonios que se casan no llegan
por muchos años. Y hay mucho más divorcios en este tiempo, hermanos, que en los tiempos anteriores. ¿Qué estará pasando? Y el vino representa el gozo. El vino representa la satisfacción. Y usted va a escuchar muy frecuentemente que las parejas no llegan muchos años porque poco a poco se va terminando la satisfacción. Poco a poco se va terminando aquello que comenzó con una gran expectativa. Pero ¿sabe cuál es el problema? En la mayoría de esos hogares, el Señor no está ahí. El Señor no está ahí. Y ese es, yo creo que ese es el mayor de los problemas. Pero el Señor quiere visitar tu casa. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque alguien te invitó. Y aunque alguien te haya invitado, ¿sabes qué? En este mundo nada pasa por casualidad. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y la causa de que estés aquí es porque el Señor quiere visitar tu casa. Voy a estar leyendo los textos, usted los tiene en su pantalla por el tiempo que se me ha ido. Pero encontramos al Señor que está en una casa en Capernaum. ¿Y sabe qué? Estaba lleno aquel lugar y la gente no podía entrar y llevaron a un paralítico. Y aquel paralítico, 4 personas, 4 amigos lo subieron por un techo. Los techos de aquellos tiempos no eran como nuestros techos, eran terrazas. Esas terrazas tenían una capa de tierra porque ahí también sembraban, ahí también cultivaban. Y abrieron un agujero y por ahí metieron a un paralítico. Y aquel paralítico, el Señor, en primer lugar le dice, tus pecados te son perdonados. Y le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Ahora, quiero darle el mensaje de este texto. Sabemos, amados, que muchas veces en nuestras casas nosotros nos sentimos así como paralíticos. ¿En qué sentido? Muchas veces no podemos movernos ni a derecha, no podemos movernos a izquierda porque estamos pasando situaciones difíciles, porque estamos pasando carencias, porque estamos pasando crisis. Ahora, de los que están aquí, yo no sé cuántos tienen esta experiencia. No sé cuántos han pasado por este tipo de situaciones. ¿Y sabe qué? El primero soy yo. Yo pasé por cosas así. Yo pasé por situaciones de carencia, donde yo sabía que tenía que pagar el colegio de 3 niñas, sabía que tenía que tener comida en una refrigeradora ahí, pero yo no sabía cómo le iba a hacer. A mí me pasó. A mí me pasó. Ahora, ¿cuál fue su estrategia, pastor? ¿Sabe cuál fue mi estrategia? Agarrarme de Dios y decirle al Señor, Señor, usted me levantó, usted me dio todo para que yo pudiera servirle. Usted me dio todo lo que yo necesito conocer de usted para yo ir y predicar su palabra. Y yo le he predicado a los que he tenido oportunidad que usted es un Dios de provisión, que usted es un Dios fiel y que su palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y yo soy uno de los suyos. ¿Y sabe qué ha pasado, amados? ¿Sabe qué ha pasado? El Señor me ha suplido. El Señor me ha suplido. O usted me mira ahí, hermanos, pidiéndole ahí que me dé. No, hermano. Dios me ha suplido. Dios ha sido fiel. Y Dios me ha dicho, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y para qué Dios ha permitido que yo pase carencias? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara situaciones difíciles donde yo no miraba nada, ninguna puerta abierta? Dios lo permitió para demostrarme que Él es el Todopoderoso y que Él es el fiel, Él es fiel, que Él es el dueño del oro y de la plata y que Él es suficiente para mí. ¿Sabe que ese fue el tiempo donde más gordito me puse? Ese fue el tiempo, hermano, donde me puse bien chibolita, hermano. ¿Por qué? Dios me suplió, hermano. Dios me suplió. Mis hijas siguieron estudiando. Mi hija mayor se graduó. Ahora mi hija mayor trabaja para ella, ¿verdad? Es una satisfacción para mí haber llegado hasta allá. Mi hija se graduó, ella es doctora ahora. Y yo te digo una cosa, que quizás estés en este momento sintiendo que no puedes.
Quizás estés sintiendo que no sabes cómo vas a pagar el colegio, cómo le vas a dar el dinero del pasaje para que vaya a la universidad. Solamente confía en Dios. Ese Dios que yo tengo, ese es tu mismo Dios. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Y los sueños de tus hijos, siempre acompáñalos. Nunca le digas a tus hijos, no se puede. Nunca le digas a tus hijos, es que somos pobres. El Dios que nosotros tenemos, que nosotros conocemos, es el Dios dueño de la tierra. Él nos creó, Él hace todas las circunstancias y dice su palabra que aquellos que le aman, aquellos que Él los ha escogido, todas las cosas les ayudan, dice, para bien. Aún las cosas negativas, aún las cosas malas, Dios dice que las encamina para bien. Estás pasando situaciones de dificultad. Dios te quiere enseñar algo. Dios te quiere enseñar algo. ¿Y sabes qué? Lo que te quiere enseñar es que Él está ahí para ti y que te agarres de su mano y que camines confiando en Él y Él te va a llevar. Él te va a llevar. Lo vas a lograr, lo vas a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús llega a una casa, hay restauración. Hay restauración. Nunca digas, no vamos a llegar, no lo vamos a lograr, porque no podemos, porque estamos pasando dificultades. Aunque sientas que estás paralítico, que no te puedes mover, en Dios hay restauración. Número 4. Lucas 8:52. Aquí encontramos a un religioso. Este religioso era fariseo. Este fariseo conocía la ley más que todos, pero la religión no podía solucionar su problema. Y él llega donde Jesús. ¿Sabe por qué? Porque su hija de 12 años estaba agonizando, estaba en una cama y la religión no le pudo ayudar. Los 70 del Sanedrín no le pudieron ayudar. El sumo sacerdote no le pudo ayudar. Y lo que él buscó, y quizás lo hizo ya como última opción, buscar a Jesús. Tuvo que haber sido la primera opción. Y él dejó toda su religiosidad, él dejó toda su idolatría y todo su orgullo y fue a buscar a Jesús. Y le dijo, Señor, mi hija está agonizando. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando van caminando y cuando llegan, estaban llorando a la niña, porque la niña había fallecido. La niña había muerto. Pero el Señor estaba ahí. El Señor llegó ahí. ¿Y sabe qué fue lo que bastó para que aquella niña regresara a la vida? Una orden del Señor. Y el Señor le dijo, a ti te digo, levántate. Y aquella niña resucitó. ¿Por qué fue tan específico el Señor y le dio una orden a aquella niña? Porque la voz de Dios, y eso lo mirábamos hace un par de semanas, la palabra dabar de Dios, que es una palabra creativa, si Él no especifica, hubieran salido todos los que estaban en una tumba. Así es de poderosa la palabra de nuestro Dios. Pero Él señaló a la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña de 12 años se levantó de la muerte y resucitó. Entonces, ¿qué encontramos aquí? En el Señor hay resurrección. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Yo no sé cuántos están viendo rebeldía en sus hijos. Yo no sé cuántos están viendo frialdad en sus hijos. Yo no sé cuántos inclusive sus hijos los están amenazando con que se van a ir de la casa. O quizás usted ya los está viendo ahí en la esquina juntándose con gente, hermano, que usted no quiere. Y usted está con esa zozobra en su corazón, en su mente, que sus hijos se pueden perder. O quizás peor, ¿cuántos quizás ya andan en drogas? O quizás peor, ¿cuántos ya quizás andan, hermanos, en cuestión de sexualidad? Mire, hermano, ay, qué tremendo está esto, hermano, qué tremendo. Yo trabajo con una ONG, con una clínica en Petóa, Santa Bárbara. Y estábamos ayer fue viernes, no, el jueves, estábamos ahí. Y llega una niña de 13 años. Una niña de 13 años a consulta. Hermano, ya tiene marido, hermano. Una niña de 13 años ya con marido.
Y sabe, hermano, a mí me daban ganas de llamar a la policía. Qué desgraciado, hermano. Hermano, qué desgraciado. Ahora, hermanos, mire, a los 13 años, ya los niños andan con ese tipo de cosas, hermanos, que tienen que ser experiencias de gente que ya tiene una relación de noviazgo para matrimonio. Una niña, ¿y qué le espera a esa niña? Una niña andar con otra niña en los brazos. Qué tremendo. Y yo digo, wow, ¿cómo está de tremendo esto? Y por eso nuevamente les digo, apoyen a sus hijas. Es mejor que sus hijas estén siempre con su pensamiento, con su corazón entregado al servicio de Dios y no que anden en otras cosas, hermano. Así de terrible están las cosas. Hermano, ni cuerpito tenía aquella niña, hermano. Ni cuerpito tenía. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque esas son las cosas que quizás estamos viendo en nuestras casas. En muchas casas, niñas que andan loqueando, hermano, con ese tipo de cosas. O que quizás ya se fue con un vago, hermano. Ay, disculpe. Ay, disculpe. Y quizás muchos están dando por perdida a esa niña y están diciendo, se perdió. Pero ¿sabes qué? Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios porque es tu niña. Es tu niño. Aunque ande en otras cosas, aunque ya ande con vicios, hermano, es tu niño. Dios te lo dio a ti. No se lo dio al enemigo. Entonces a ti te toca. A ti te toca. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Y quizás estés pensando que ya no se puede. Es probable que ya esté bien difícil. Pero yo conozco un Dios que para Él no hay nada imposible. Y ese mismo Dios que dio esa orden para que aquella niña regresara de la muerte, ese mismo Dios es tu Dios. Y ese mismo Dios puede hacer que tú seas expectante de una resurrección de tus hijos. Yo no sé cuántos lo creen en esta noche. Gloria al Señor. No des por perdido un caso. Porque muchos dicen, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Esto es caso perdido. Ya no, ¿para qué? No voy a pelear más. Sigue peleando. No te dejes arrebatar lo que Dios te dio. Y dile al Señor, Señor, hace 2000 años tú diste una palabra de resurrección. Y aquella niña que estaba ya en esa dimensión llamada muerte, usted con su palabra la regresó. Señor, yo necesito esa palabra de resurrección. Y te presento a mi hija fulana de tal, Pancracia, como sea. Te presento a mi hijo fulanito de tal. Di tu palabra de resurrección y cree. Y vas a ver resurrección en tu casa. Entonces, amado, amada, yo no sé cuál es la situación que puedas estar enfrentando. O quizás el mensaje no es para los que están aquí. Puede ser para alguien que nos está viendo por internet o al que en algún momento lo va a reproducir. Que esté pasando una situación donde crea, no, ya para mí ya es imposible. Esto ya no se puede solucionar. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente concéntrate en Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos concentramos en las personas antes de concentrarnos en Dios. Y tiene que ser al contrario. Primero, concentrémonos en Dios y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Muy bien. Lucas 24:30. Lucas 24:30. Cuando el Señor Jesús andaba ahí en Jerusalén, andaba en Israel predicando, levantó muchos discípulos y Jesús sanaba. Y Jesús por donde llegaba a todo el que necesitaba lo sanaba, ponía su mano y el Señor lo levantaba. El Señor resucitó muertos, resucitó aquella niña de 12 años, resucitó un joven que lo iban a enterrar. Él puso la mano en el féretro y el joven se levantó. Resucitó a Lázaro de 4 días y la fama del Señor se extendía y muchos creían en él. Pero ¿sabe qué? Muchos no esperaban que el Señor lo crucificaran. Muchos no esperaban que el Señor muriera en una cruz. Y cuando el Señor muere en una cruz, todas las expectativas que tenían de su Mesías, ahí quedó. Porque se les olvidó que el Señor lo había profetizado, que eso iba a pasar. Y habían dos discípulos que estaban de regreso a su pueblo llamado Emaús. Y aquellos dos iban tristes, desconsolados.
Y ellos iban platicando uno con otro y uno le decía, ¿cómo murió aquel que nosotros creíamos que era nuestro Salvador? ¿Y sabe qué pasó, amados? El Señor se les presenta. El Señor se les presenta como un forastero. No lo reconocieron. Y el Señor les pregunta, ¿qué van platicando? Y aquellos les dicen, no, de Jesús Nazareno, que un hombre poderoso en palabra, nosotros creíamos que era el Mesías y murió en un madero, lo mataron. Y cuando el Señor los acompaña, comienza a hablarles y a decirles todo lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, hablaban del Mesías. Y aquellos hombres decían, nuestro corazón estaba palpitando, había un fuego en nosotros cuando oíamos a este hombre hablar. ¿Y sabe qué hicieron? Invitaron a Jesús a la casa y le dijeron, forastero, no te vayas, ven con nosotros. Y le invitaron a comer. Y cuando lo invitan a comer, dice que Jesús tomó el pan, Lucas 24:30, y dio gracias al cielo. Y cuando ellos miran lo que aquel hombre hizo, le reconocieron y dijeron, este es Jesús. Cuando el Señor dio gracias, sus ojos dice que fueron abiertos y reconocieron que ahí estaba al que habían crucificado, ahí estaba resucitado, cumpliendo su promesa de que él iba a volver a la vida. Y aquellos hombres, toda la tristeza que tenían, toda la depresión, todo el pesar que tenían, ahí se terminó, porque se dieron cuenta que aquel que ellos que creyeron un día no miente y que sí había vida en él, sí había resurrección en él. Y aquellos hombres salieron muy alegres a confesar a todo el mundo que habían visto a Jesús resucitado. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el mensaje aquí? Aquellos estaban deprimidos, tristes, porque pensaron que su esperanza había terminado. ¿Sabe que hay muchas personas que por la situación que pasan, por el problema que pasan, llegan a situaciones de tristeza, llegan a situaciones de depresión, se encierran en sus cuartos, creen que ya no hay salida, creen que ya no hay forma de salir de aquel problema? Y el Señor te dice esta noche, aunque tú pienses que estás solo, aunque tú pienses que estás sola, yo nunca he dejado de estar contigo. Siempre he estado contigo, aunque no te deje la tristeza verme, aunque la depresión no te deje verme, aunque la soledad te diga que no hay nadie contigo, yo ahí he estado contigo. ¿Qué pasa cuando invitamos a Jesús? Su presencia nunca deja de estar con nosotros. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche.